Una de las reformas que en este momento está a punto de ser aprobada en la Cámara de Representantes es la reforma pensional, aquella que, al decir de los expertos, se necesitaba, pero sus más, sus menos, sus desafíos, ante qué nos enfrentamos. No se toca el umbral de la edad, pero sí de las semanas cotizadas. Los recursos serán administrados no por el gobierno, sino por el Banco de la República. ¿Es una reforma de equidad o es una reforma que castiga seriamente a la clase media como han planteado otros? Pues bien, en este espacio de opinión de en rojo y negro, de la mano de expertos, queremos llevarles a ustedes no un conversatorio, sino un debate en la que el vocero de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia y un especialista en seguridad social y derecho laboral nos compartirán sus apreciaciones para que cada uno de nosotros pueda también tomar puntos al respecto y conclusiones. Pero antes de iniciar todo este escenario, ¿qué tal si conocemos un poco los alcances de la misma, sobre todo a qué nos enfrentamos? Que sea precisamente Hernán Arrieta, docente de la Facultad de Derecho de nuestra universidad, quien abra con sus apreciaciones este tema de opinión. La reforma pensional propuesta por el gobierno se traduce en un sistema de pilares, en el que a través de distintos niveles, como si fueran especies de escalas, las personas van a poder acceder a unos ingresos que sobre todo están destinados a proteger la vejez. Esos pilares son el pilar solidario, el pilar semicontributivo, el pilar contributivo y el pilar de aportes voluntarios a pensiones. Esta reforma, como todas las reformas, ha generado, por supuesto, muchas preocupaciones, aunque hay que decir también que es una reforma donde ha sido posible obtener consensos o donde ha sido posible llegar a puntos de acuerdo en que se necesitaba un cambio en algunos puntos del sistema pensional que hoy en día es disfuncional y hoy en día es sobre todo inequitativo. Son 5 las principales preocupaciones que llaman la atención de los colombianos. Primera preocupación, la libertad de elección. A diferencia de lo que hay hoy, donde usted puede elegir entre colpensiones, los fondos privados, la reforma nos mete a todos los colombianos en un mismo sistema público de colpensiones hasta un umbral de 2.3 salarios mínimos, algo así como 3 millones de pesos, y aquellos colombianos que ganan más de 2.3 salarios mínimos podrán y deberán cotizar a fondos privados de pensiones. Segunda preocupación, la transición, el régimen de transición. La propuesta que se aprobó en el Senado implica que la reforma va a aplicar con todos sus efectos para aquellos hombres que tengan menos de 900 semanas cotizadas y para aquellas mujeres que tengan menos de 750 semanas cotizadas. Esto sobre todo tiene un impacto en personas de edad media de entre 30 y 45 años que venían con unas expectativas de pensión o de cotizaciones que se van a ver sin duda afectadas en la medida en que, como se establece un sistema de pilares, los subsidios estatales a las pensiones solo van a estar con una cobertura hasta 2.3 salarios mínimos. En otras palabras, todas las personas que no cumplan las 900 semanas si son hombres o 750 semanas si son mujeres y ganen un poco más de 2.3 salarios mínimos o ganen mucho más de 2.3 salarios mínimos, su pensión se les va a ver drásticamente reducida. La tercera inquietud que ha generado también discusiones en el Senado y en los debates políticos tiene que ver con la sostenibilidad. Esta es una reforma que tiene un impacto fiscal muy grande y en ese sentido ya muchos expertos han señalado se va a necesitar otra reforma en 10, 15 años e incluso a largo plazo en 2050 y 2070 donde se adopten decisiones más drásticas como por ejemplo podría ser aumentar la edad de pensión. Esta reforma no aumenta la edad de pensión, sin embargo genera un problema fiscal a largo plazo que hará que futuros gobiernos tengan que enfrentarse a decisiones complejas como el aumento de la edad de pensión. Y finalmente, para algunas personas esta reforma puede ser regresiva, que ofrece menos garantías que las que hoy en día se están ofreciendo en el sistema actual. La reforma pensional 2024 recientemente
aprobada por el Senado el 23 de abril y que en este momento se encuentra en Cámara de Representantes a la espera del cuarto y definitivo debate, cambia considerablemente el panorama pensional para los colombianos, como lo escuchábamos de la mano del abogado Henán. Por ejemplo, en este momento nos preguntamos, aquellas personas que ganan 5 salarios mínimos deberán cotizar los primeros 2.3 en Colpensiones y el resto podrán libremente hacerlo en los fondos privados. Pues bien, lo hemos escuchado desde la ministra de Trabajo y demás que estamos ante la reforma de la equidad, la reforma del cuidado de la vejez, una reforma necesaria. ¿Qué cambia esta reforma en cuanto a los regímenes a los que estábamos acostumbrados? ¿Ante qué expectativas nos enfrentamos en este instante a puertas de su aprobación? Esos retos que se plantean, inquietudes que abordaremos en este espacio de opinión de En Rojo y Negro desde la Universidad Pontificia Bolivariana, pensando el país y la ciudad, de la mano de Carlos Julio Díaz, quien es el vocero de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia. Bienvenido. Y nos acompaña igualmente Raúl Cataño, abogado especialista en pensiones y egresado de nuestra universidad. Bienvenidos. Raúl, empecemos un poco con usted como en un panorama para luego darle la palabra a Carlos Julio con toda esa mirada de lo que se está planteando. Hoy hablamos de que Colombia está actualmente ante unos regímenes, ¿cierto? El contributivo, el subsidiario, es demás. La gente dice, bueno, yo en este instante que estoy cotizando, que tengo cierta edad, que a partir de cierta edad podía cotizar en Colpensiones y que después podía irme para fondos privados y cosas por el estilo, si yo que en este momento tengo X edad, ante esas expectativas yo me pregunto, bueno, está a punto de ser aprobado, ¿eso en qué me va a afectar o en qué me va a beneficiar? Es decir, esos objetivos centrales, ese panorama desde el punto de vista de usted como especialista. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación sí. al programa, usted, mi señor César. También un saludo muy especial a Carlos Julio y muchas gracias nuevamente, reiterar acá, estar nuevamente en el alma mater de la UPB. Esta reforma, ¿qué es lo que pretende? Primero que todo, ya va a eliminar esa competencia que existe entre el régimen privado y el régimen público. Recordemos que lo llamamos régimen público, pero hay sentencias de la Corte Constitucional incluso que nos dicen que es un régimen administrado por el Estado, pero no quiere decir que ese dinero le pertenezca al Estado, que lo que aportamos nosotros, los que estamos en el régimen público, le pertenezca al Estado y que el Estado pueda hacer con ello lo que quiera, ¿cierto? Entonces es muy importante tener en cuenta eso, ¿cierto? Para que la gente no diga, no es que yo estoy en el Estado, no, el Estado es el que administra. Obviamente, como hay un sistema que es de reparto y que hay veces se ha visto desfinanciado, de la misma creación del Seguro Social, de la misma creación de la ley 100 del 93, en que el Estado iba a aportar determinada cantidad de dinero, fue por eso que se liquidó el Seguro Social y se crea Colpensiones. En este momento, ¿qué se busca? Como lo decía el doctor Henán en la introducción, a ver, son dos situaciones. Primero, eliminar esa competencia. Segundo, tratar de que haya una mayor cobertura, que eso es lo que siempre ha querido el Estado colombiano, no es de esta reforma, sino de todas las anteriores, existir una mayor cobertura en el tema de la seguridad social. Pues lastimosamente en Colombia es un Estado que hay mucha informalidad, no hay tanta cultura de la cotización. Sin embargo, con esta reforma lo que se pretende es crear unos sistemas de pilares. El sistema de pilares no es un invento del actual gobierno. El sistema de pilares se funciona en varios países del mundo y en el cual, obviamente, como se establece en la reforma, hay unos pilares. En este momento son 4 pilares: el pilar solidario, el pilar semicontributivo, el pilar contributivo y también el tema del ahorro complementario o los aportes voluntarios, que no se toca en la reforma y se sigue manejando como está en la actualidad. ¿Qué pasa? Obviamente hay unas expectativas legítimas en las cuales las personas siempre nos hablan de la transición. La transición ha venido, siempre que hay una reforma pensional, siempre viene una transición. El Estado no puede cortar de tajo unos derechos o unas expectativas que las personas tienen. En este tema estamos hablando de 2 transiciones. Primero, de la transición de que la persona lo cobije el actual régimen, o sea, la ley 797 del 2003 y la forma de liquidarse la pensión en el fondo público.
Entonces, ¿qué dice? Los hombres que tengan 900 semanas a la entrada en vigencia, que por el momento va al 1 de julio del 2025, los hombres que tengan 900 semanas, esta transición no nos habla de edad como si lo habla la ley 100 del 93, y dice los hombres que tengan 900 semanas o las mujeres que tengan 750 semanas tienen la posibilidad de pensionarse con la norma que está actual. Esta es una reforma que le da muy duro a la clase media. A la clase media le da muy duro esta reforma pensional, a los que no escojan, a los que no estén en la transición. ¿Por qué? Porque recordemos que están hablando de un complemento en el pilar contributivo, un complemento que va para el régimen de prima media, que va hasta 2.3 salarios mínimos, que el presidente Petro había dicho que era 4, y pues si lo comparamos con países como España, en España es de 5, o sea que no está tan descabellado lo que había dicho el presidente, y pienso que eso hubiera sido muy bueno para la clase media, que fuera hasta 4 salarios mínimos, no hasta 2.3, y de ahí en adelante todo lo que gane uno más, entonces se va a aplicar conforme los fondos privados. Recordemos que en los fondos privados funciona muy diferente la forma de liquidar la mesada pensional con el fondo de régimen de prima media. Al día de hoy hay una diferencia entre de un salario a 25 salarios mínimos, entonces la brecha sí es muy alta y para el tema fiscal es muy complejo. Entonces lo que hicieron fue simplemente restringirlo. Cuando uno lo escucha a usted, Raúl, inmediatamente, Carlos Julio, uno se pregunta, bueno, ¿es necesario las reformas en un país? Las reformas pensionales, lo ha explicado usted, una reforma que no toca edades, sino por semanas cotizadas. Vemos como en el mundo, por iniciativas, por supuesto, de la OCDE, del Banco Mundial y todo lo demás, son las invitaciones para que efectivamente estos procesos puedan darse en nuestros países. Pero ha habido siempre una bandera de la ministra de Trabajo, apreciado Carlos Julio, y es que estamos ante la reforma de la equidad, estamos la reforma de la vejez, estamos la reforma de... si es tan cierto eso, estamos ante una reforma que favorece, que reducirá desigualdades desde su punto de vista, como vocero de la Central Unitaria de Trabajadores, ¿cómo sienten ustedes que los impacta positivamente o qué llamado de atención podría hacerse sobre esto, Carlos Julio? Bueno, la reforma creo que sí tiene una, digamos, la gran revolución social de la reforma está en el Pilar 1, que todos sabemos que en Colombia hay más de 7 millones de adultos mayores, de los cuales Colpensiones tiene 1.650.000 pensionados, los fondos privados como 260.000, y hay también una parte pues, de pensionados públicos. Sí. Entonces quiere decir que la mayoría de los adultos mayores no tienen pensión. Más o menos se calcula que de 4 adultos mayores solamente hay un pensionado, que es un sistema que no pensiona o es muy marginal en el tema pensional. La gran revolución social es que hoy hay un programa del adulto mayor en donde se le dan 80.000 pesos mensuales, pero a 1.600.000, 700.000 ancianos. Aquí va a haber una gran revolución porque primero, el monto de ese subsidio va a pasar de 80.000 a 230.000 pesos más o menos, va a pasar. Y lo segundo, la cobertura, se van a incluir más de 2 millones de ancianos que no tienen ingresos. Y creo que eso es un elemento que contribuye a la equidad, digamos, especialmente a quienes están en la vejez, que hoy están sin ingresos y no tienen obviamente algún apoyo social o familiar que va a contribuir a sacar de la pobreza a mucha gente. Creo que también hay un elemento de equidad, es hacia la mujer, que la mujer tiene menos posibilidades que los hombres. Entonces aquí hay dos cosas. Uno, la reforma recoge un fallo de la Corte, en donde hoy los hombres y las mujeres tienen que cotizar 1.300 semanas. Entonces aquí se va a ir reduciendo progresivamente hasta 1.000 semanas. Pero lo otro que trae la mujer se cotiza con 1.000 semanas y no con 1.300. Entonces va a haber una reducción progresiva para que tenga un reconocimiento también a la labor de la mujer en la sociedad, de la maternidad, de la economía del cuidado, pues que es un tema que no se ha reconocido, pues se ha hablado, pero no se ha reconocido. Y lo otro que también me parece interesante es que las mujeres que tengan hijos, hasta 3 hijos se los reconoce 50 semanas. Entonces, digamos, teóricamente una mujer podría, cuando ya esté consolidada esta reforma, se podría pensionar con 850 semanas. Entonces, yo creo que eso contribuye al tema de equidad. Ya lo otro es sobre el pilar contributivo propiamente. Ha habido muchos debates frente a que en las pensiones demasiado altas tienen mucho subsidio del gobierno, porque obviamente
Este es un sistema de pensiones en donde el fondo público, Colpensiones, tiene menos cotizantes que los fondos privados. Digamos, los fondos privados tienen hoy más o menos 7 millones de cotizantes, un poquito más de 7 millones, mientras que el fondo público tiene 3 millones y pico. Entonces, en Colombia, ¿qué problema tenemos? Que de 25 millones de trabajadores solamente cotizan 10 millones y algo. Entonces tenemos muy poca gente contribuyendo al sistema. No es como el ahorro individual, que yo hago un ahorro y ese ahorro después me lo devuelven con los rendimientos. Es un concepto de una filosofía muy individualista, que hay un concepto de que hay un pacto entre generaciones. Entonces, pero el lío es que hoy Colpensiones solamente tiene 1,7 cotizantes por cada pensionado. Que con esta reforma el Estado va a ahorrarse plata del presupuesto público. ¿Por qué? Porque como van a pasar los cotizantes en su mayoría a Colpensiones, eso significa que Colpensiones va a tener mayores ingresos y va a haber un ahorro, digamos, fiscal, que es el que se pretende utilizar para pagarle, digamos, la renta básica a los ancianos. Entonces yo creo que la reforma pensional es una reforma que obviamente tiene sus lunares también. Ya se mencionó uno, que es el tema de que castiga a la clase media, pero en Colombia el 80% de los trabajadores gana de 2 mínimos para abajo. Entonces yo diría que la reforma sí avanza en temas de equidad, pero hay temas que quedan ahí como en duda y que habría que esperar que se revise a futuro, porque yo sí creo que hay que hacer algunos ajustes más adelante, empezando por el tema paramétrico, que en última instancia tiene que ver con la viabilidad fiscal del sistema. Cuando nos enfrentamos ante un tema de este tipo, seguramente todos nos preguntamos, ¿hay incertidumbre o hay serenidad? Estamos ante una serie de desafíos que indiscutiblemente será posible ser resueltos con esta reforma pensional. Pues bien, de la mano del docente investigador Carlos Montoya conoceremos un poco desde la Facultad de Economía una perspectiva sobre esos desafíos, eso de lo que habría que esperar ante la reforma pensional, la nota que les invitamos a ver a continuación. En principio lo que hay que plantear es que sí hay un nivel de afectación, pero es un nivel de afectación que en principio quedaría cubierto a través de la norma. En tanto la norma hace que parte del componente solidario se convierta en términos generales de obligatorio cumplimiento, es evidente que ahí va a haber unos recursos muy importantes que utilizar para aquellas personas que sean seleccionadas dentro del componente solidario. Esto, ¿por qué puede afectar a la población más joven? Porque va descapitalizando igualmente el fondo público, pues parte de esos recursos que hasta hoy no se utilizaban para darle pensión a las personas de mayores edad se van a utilizar hacia adelante, haciendo que la obligación del fondo público sea mayor. Si consideramos además que las personas que van a cotizar hacia adelante van a ser un menor número de personas, esto es que más o menos 6 personas o 7 que están en edad juvenil soportan las pensiones de los más viejos, pero hacia el año 2050 podrán ser 2 o 3 personas, lo que quiere decir que más adelante no solamente se habrá descapitalizado por el mayor cubrimiento que tiene el régimen de pensiones sobre las personas de mayor edad que entran como nuevos favorecidos dentro de este sistema integral, sino que además menos personas van a estar ahorrando, colocando sus pensiones, lo que va a llevar a que el fondo de una u otra manera sea un fondo con cada vez menores recursos. La solución a esto no podría ser otra diferente si lo evaluamos hoy y pensamos que esto sigue normal 30 años más, no sería otra que utilizar los recursos del gobierno nacional para cubrir esas mayores obligaciones. Esto es inminente, toda vez que con el paso de los años, lo que llamamos la pirámide poblacional está mostrando que hay más población de mayor edad y menos población de menores edad. Hay una tasa de natalidad incluso menor, lo que indicaría que hacia adelante va a haber menos personas
laborando y soportando las obligaciones que se habrían adquirido con respecto a las personas que tienen el derecho a pensión por haber cumplido con la norma y aquellos que este nuevo régimen ha incorporado. Entonces, efectivamente, hay un riesgo a que las personas jóvenes, sobre todo los jóvenes hoy, esos que todavía les falta 20 años para poderse pensionar, esas personas hacia adelante se enfrenten a una dificultad de encontrar un fondo público sin recursos para responderles por ese derecho que seguramente habrían adquirido. Continuamos en este espacio de opinión con el tema de la reforma pensional, sus alcances, expectativas, desafíos, aquello que quizás en un momento determinado fue un tema de gran discusión acerca de quién manejaría los recursos, el haberse aprobado que fuese precisamente el Banco de la República y no el propio gobierno, como seguramente en un primer momento se proponía, va abriendo puertas. Pero, Carlos Julio, escuchábamos al profesor Carlos Montoya planteando, es que hay una gran preocupación, o sea, ¿qué le aguarda a nuestros jóvenes que en 20 años aspiran pensionarse con un régimen de este tipo, con una reforma como esta? Estaremos abriendo las puertas a que cada vez que haya un nuevo gobierno nos planteemos también la posibilidad de una nueva reforma para responder el asunto fiscal del mismo. ¿Qué decir sobre eso? Bueno, el gobierno, el Ministerio de Hacienda ya había dado pues, un concepto técnico de la reforma cuando se presentó con 3 salarios mínimos, digamos de umbral de cotización. Y hablaba de que más o menos al 2069, 2070 íbamos a tener como un déficit de cada año de 5 billones, pues, a valor presente. Y ese déficit en el 2070 ya iba a incrementarse a 30 billones, digamos, por año. Pero suponiendo que no se iban a dar reformas paramétricas, digamos, a futuro. Y yo creo que las reformas paramétricas son necesarias, digamos, especialmente la más determinante en la viabilidad fiscal es el incremento de la edad de pensión. En Colombia, la edad promedio de vida, la expectativa de vida está como en 78 años más o menos. Ahora, si esto va subiendo, 80, 85, es obvio que hay que subir la edad para uno pensionarse y las semanas de cotización. Eso es lo que más ayudaría, digamos, a la viabilidad fiscal, pero hay muchas otras fórmulas, digamos, se podría plantear una cotización diferencial, digamos, los que ganen más podrían, de hecho hoy los que más ganan cotizan más, pues de hecho hoy también existe eso. Pero creo que en última instancia lo más determinante en la viabilidad fiscal de la seguridad social es la economía, porque la economía es de donde sale la plata para financiar la seguridad social. Entonces creo que lo que ha planteado este gobierno es una transición productiva, digamos, de la economía. Y creo que en última instancia, si hay una transformación productiva de la economía, donde se genere empleo formal, porque el problema es que tenemos 25 millones de trabajadores y solamente hay 10 millones cotizando. Hay 15 millones excluidos del sistema, porque hay mucho desempleo y mucha informalidad laboral. Entonces creo que la economía es lo que va a definir si los jóvenes van a tener empleo de calidad, empleo vinculado al régimen contributivo, empleo formal. La reforma, digamos, la arquitectura no define si los jóvenes van a tener pensión o no. Eso lo define la economía. Si hay empleo formal, de buenos salarios, estables, bien remunerados, eso es lo que va a definir si va a haber pensiones para los jóvenes, no la reforma. Ninguna reforma define si hay pensión o no para los jóvenes. Muchas veces se supone que el país va a ser igual dentro de 70 años o 80 años. Yo creo que eso es absurdo. Yo creo que este país es irreconocible para lo que será en esa época a lo que es hoy. Cuando uno se plantea ese tipo de panorama, finalmente, Raúl, uno dice, bueno, estamos ante una reforma, nos ha ilustrado de manera muy precisa y sobre todo ampliando ese panorama, Carlos Julio, acerca de, bueno, qué nos aguarda. Estamos ante la seguridad de que eso podrá ser posible en el momento en el que haya empleos dignos, en el que, por supuesto, esos empleos permitan cotizaciones con ciertos niveles para pensionarnos de una manera. Supóngase, como para finalizar, que un estudiante a usted le hace una pregunta y le dice, bueno, profesor, hemos asistido acá a un gran panorama, pero a mí me sigue quedando una duda. O sea, en el fondo,
Si usted me dice en pocas palabras cuáles son las cosas buenas de la reforma y desde su experiencia como especialista en seguridad social y laboral, ¿qué de pronto le faltó por discutir mejor? ¿Qué podríamos decirle? Bueno, a ver, el tema bueno de la reforma es el tema social. Eso me parece a mí muy bueno, que es el tema del pilar solidario. Como lo decía Carlos Julio desde el principio, hay muchos adultos mayores en extrema pobreza y eso es muy importante. También el tema bueno es el tema de que pues obviamente va a haber una mayor cobertura, o esa es la idea de que existe una mayor cobertura. El tema de bajar el umbral de las cotizaciones también es interesante, pero pienso que ya lo bajaron ya mucho, el 2.3, pero eso lo tenía que hacer el Estado, viéndolo desde un punto de vista del Estado, desde un punto de vista fiscal como tal. ¿Cierto? También como dice Carlos Julio, es muy importante en este tema de la reforma pensional y también la reforma laboral, el tema económico. Es como cuando a veces dicen que en Japón se escucha el aleteo de una mariposa y en Nueva York llueve, es lo mismo acá. Entonces, si hay un país que es productivo, si hay un país que avanza en lo económico, si hay un país que tiene desarrollo de conocimiento, de tecnología, de industria, pues obviamente va a haber que lo más importante, que vamos a estar todos en el pilar contributivo. Lo importante es que todos los colombianos estemos en el pilar contributivo. Yo siempre le he dicho a la gente, y la gente cuando me pregunta, y sobre todo los estudiantes y los jóvenes, que me dicen, y que yo sí me voy a pensionar, y yo digo, usted sí, porque usted está estudiando, se está formando para ser un profesional y va a entrar a un mercado formal. El problema es para la gente que están en estratos 1 y 2, que de pronto no tienen la posibilidad de entrar a la formalidad. También hay unos puntos importantes en cada articulado, en el cual, por ejemplo, dejan muy desamparada, a mi parecer, el tema de la pensión de sobrevivientes cuando fallece la persona joven, que se exigen las 50 semanas. En cambio, cuando hablamos de la pensión, y esto quedó en la reforma, en el proyecto de la Cámara, que sí se amplió cuando la persona queda inválida, el joven, lo ampliaron hasta los 26 años. Entonces, esa parte creo que hay que mirarla con un poquito más de tono prácticos, pues en el sentido, pero en general la reforma pensional tiene muy buenas intenciones, sin embargo, le da muy duro al régimen semicontributivo y también a la clase media, porque lo baja de 25 máximo, pues obviamente la gran mayoría de los colombianos no cotizan por ese valor, pero sí lo baja desde 25 salarios mínimos a 2.3 y debería ser por lo menos a 4 o a 5, como en el caso de España. En el caso de España, pues solamente tienen el régimen de prima media con presión definida y lo máximo que hay una pensión es de 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Acá pues debería, para que no pegue tan duro a la clase media, pues por lo menos ponerlos en 4 salarios mínimos como lo habían manifestado anteriormente, sabiendo que ya tenía incluso un concepto del Ministerio de Hacienda favorable. Sin embargo, es importante el tema, como lo decía también Carlos Julio, y creo que muchos analistas lo dicen y muchos economistas, pues la expectativa de vida cada vez va más tiempo. Entonces lo más probable es que la edad en una reforma que venga a futuro, que la edad no sea a los 62 ni a los 57, sino que se suba. Cuando estamos ante un tema de este tipo y sobre todo a la expectativa, por supuesto, de ese cuarto debate, la aprobación, la misma revisión constitucional, todo lo que eso sucede en este espacio de opinión de En Rojo y Negro, de la mano del vocero de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, de la mano de un especialista en seguridad social y laboral, hemos querido llevarles a ustedes un panorama de la reforma pensional. Retos y desafíos que seguramente cada vez más harán posible que como ciudadano yo pueda entender una reforma que me impacta de manera positiva o que en un momento determinado bien podría cuestionarse. Pues bien, a nuestros expertos invitados, mil gracias, a Carlos Julio, al abogado Raúl y por supuesto a ustedes por permitirnos llegar a sus hogares, a sus diferentes espacios a través de este programa de opinión de En Rojo y Negro, donde la reforma pensional, sus expectativas, alcances y desafíos fue nuestro tema de interés. Los invitamos a que la próxima semana nos acompañen con un nuevo tema de interés para todos.